El llamado. Segundo comunicado por MBM Melquisedec. Un llamado a la luz. Primera luna llena de junio del 2007. Introducción. Saludos, queridos hermanos y hermanas. Grandes inquietudes causó mi escrito anterior. Ese era uno de los objetivos. Los otros son internos. No pretendo que estén de acuerdo con todo. Pretendo marcar una guía sobre donde podemos poner énfasis para mejorar el estado interno de la vida de la humanidad. El mundo vive una vida física. Gran parte de su experiencia humana se basa en los sentidos físicos. Hacia ellos orienta prácticamente toda su vida y sus esfuerzos. Pero ese es el verdadero problema. La vida de los sentidos es tan solo una pequeña parte de la verdadera vida. Las conductas de las personas son tan solo la punta del iceberg que nos deja entrever la realidad de lo que es un ser humano. Esta vez vamos a hablar de una nueva forma de vivir. Este comunicado habla de una manera diferente de vivir la vida, libre de temores, libre de prejuicios, libre de paradigmas, pero comprometidos con la luz, comprometidos con la evolución, comprometidos con el despertar de la humanidad. Vamos a hablar de un camino hacia la luz verdadera, que emana de donde la voluntad de Dios es conocida. Este es el camino de las grandes almas. Disfrútenlo. Melquisedec. Las 3 misiones del ser humano. Todo ser humano al nacer inicia un camino cuyo derrotero desconoce en ese momento, un camino que está a cargo primero de su memoria biológica. El cuerpo sabe perfectamente lo que debe hacer para crecer y manifestar toda la grandeza y perfección que lleva inscrita en sus genes. El hombre posee un cuerpo físico biológico que es el culmen de la evolución. Es la obra de arte con que la naturaleza ha coronado el largo camino de ensayos y pacientes modificaciones que llevaron a la más tosca roca a construir no solo una maravillosa máquina biológica capaz de responder con inteligencia y precisión a los más sutiles cambios, tanto externos, ajenos al hombre, como internos, causados por él mismo. El ser humano al nacer es dotado de esta maravilla de precisión que es el cuerpo humano, completo, perfecto y con una gran misión por desarrollar. Desde ahí el hombre y la mujer reciben su primera gran misión. Deben honrar a ese cuerpo que recibieron como regalo de la naturaleza. La honra se construye mediante una vida sana y libre de hábitos destructivos o nocivos para el cuerpo. Se honra al cuerpo llevando una vida balanceada y en equilibrio con la naturaleza, con sus ciclos, con sus cambios estacionales, conviviendo armónicamente con el resto de las criaturas que están compartiendo este maravilloso mundo. El hombre honra a su raza, mostrándose como un ser compasivo, como pastor de otros seres menos evolucionados, como sembrador de bosques y constructor de nichos ecológicos al servicio de la naturaleza. El hombre y la mujer nacen con la misión de honrar al planeta donde nacieron. Y esa honra se construye día con día, con sus acciones, con sus pensamientos, con sus palabras. Ese día, ese primer día de su nacimiento en la tierra, el ser humano ya recibe una misión. Y esta misión es la misión inscrita como ser vivo dentro de su genética biológica. Esa es la misión que le asigna la tierra al momento de darle lo que con tanta paciencia construyó para él por tantos miles y millones de años. Pero esa no es la única misión que el ser humano recibe. El hombre y la mujer nacen con emociones. No son únicamente carne y huesos. Hay un ser humano sintiendo y generando emociones desde antes de su nacimiento.
El niño no nacido ya tiene y experimenta emociones. Al principio, las mismas que su madre, pero poco a poco el niño no nacido empieza a diferenciarse de su madre al experimentar sus propias emociones. Empieza a crecer emocionalmente de manera independiente de su madre. El niño llora, producto de emociones que experimenta sin conocer las razones. El niño ríe y juega sin saber por qué lo hace. Y todo esto lo hace muchas veces dentro de la madre. Y lo continuará haciendo y no sabrá por qué después de nacer. El ser humano maduro llora, ríe, juega y se divierte. Sufre y anhela, ansía y se angustia y pasa su vida tratando de explicar sus emociones, pero ellas no pueden ser explicadas porque no pertenecen al mundo de la mente. No pueden ser racionalizadas. Las emociones se explican viviéndolas. Las emociones se comprenden y se manejan viviéndolas, porque las emociones son otra de las manifestaciones de esa perfección que el hombre recibe al nacer. El ser humano recibe al nacer un cuerpo emocional y con él también recibe una misión. El ser humano recibe una misión trascendental, algo que hasta ahora no se ha comprendido del todo. La misión de todo ser humano al llegar a la tierra es alcanzar la felicidad. Esa sublime emoción que a pesar de que todo ser humano la ha experimentado en algún momento, no le dedica la atención suficiente para llegar a comprenderla y saber cómo es posible manifestarla de manera permanente. En la manifestación de la felicidad, todo se vuelve noble, todo se pinta de rosa y el ser humano vive en equilibrio ecológico consigo mismo y con los demás. Se disminuyen los conflictos, el cuerpo mismo se siente sano o empieza a sanar y poco a poco el equilibrio se restablece con todo lo que se encuentra fuera y dentro de él. Así que hasta ahora el ser humano posee dos misiones importantes para llevar a cabo en su vida y ambas las tiene desde el momento mismo de su nacimiento. Pero el ser humano no es únicamente carne, huesos y emociones. El ser humano tiene un espíritu. Y ese espíritu también tiene una misión. Como espíritu, el ser humano ha recibido el don más grande que cualquier criatura pueda recibir, el don de la vida, el don de poder llegar a honrar a su Padre Creador. Si el hombre honra a la naturaleza al vivir en equilibrio con ella, entonces el hombre honra a Dios al vivir en equilibrio con él, acorde a sus principios divinos. Si el ser humano recibe una carga genética que lo impulsa a crecer acorde a la información que le proporcionaron sus padres, ahora como espíritu viviendo dentro de un cuerpo, el ser humano ha recibido un código genético que le proporcionó su Padre, Madre, Creador. Y en ese código no hay muchas instrucciones. No requerimos de descifrar ningún genoma para saber lo que está inscrito dentro de ese código genético espiritual. Dentro de ese código solo hay una instrucción. Crece y evoluciona al igual que tu padre, madre. Como hijo o hija de él, ella, has recibido en tu herencia la capacidad de crecer tan grande como él, ella. Y es así que el ser humano recibe otra gran misión, la más grande de todas. Debe honrar la imagen de su padre-madre. Y en esa honra es que el ser humano inicia un camino hacia la luz. Estas son las 3 misiones que el ser humano recibe. En el resto de este escrito estaré describiendo lo que entiendo por un camino hacia la luz. No hablo desde la plataforma de una escuela particular, ni de una religión específica. No promuevo afiliaciones a escuelas ni a religiones. No pertenezco a ninguna red particular, ni tengo representantes. Yo hablo para todos porque reconozco a todos como mis hermanos. Busco hacer la luz en las mentes de todos los que estén
dispuestos, pero los invito a que mediten, a que encuentren dentro de ustedes lo que tal vez por mucho tiempo hayan estado buscando afuera. Reciban este mensaje y hagan lo suyo. Busquen adentro sus respuestas. En las siguientes páginas estaremos descubriendo este camino hacia la luz. Los dos caminos. Un camino hacia la luz empieza en el mismo lugar donde empieza la vida. Una vida física que no es sino el símbolo del inicio de un nuevo ciclo. Todo en el universo se mueve en ciclos, desde las galaxias que giran en tiempos descomunales hasta los pequeños átomos que para coexistir requieren de estar moviéndose en pequeños ciclos de vibración. Y el ser humano no es la excepción. El ser humano se desarrolla en ciclos. El ser humano ya existe desde antes de nacer, en otro estado de existencia, con otra naturaleza, pero ya vive, ya vibra, ya es consciente de sí mismo. Cuando nace en la Tierra pasa a un nuevo ciclo de existencia. El ser humano pasa de una existencia espiritual a una existencia material. Y toda su vida no es sino una metáfora que debe descifrar desde su interior. Trata continuamente de recordarle su naturaleza espiritual mientras vive en una sociedad que intenta por todos los medios capturar su atención para enseñarle a vivir una vida superficial de satisfacción a sus sentidos. El camino hacia la luz empieza cuando el ser se cuestiona la validez de todo lo que ve a la luz de todo lo que siente. Cuando se confronta la vida externa con la vida interior y surgen los conflictos y la insatisfacción. Cuando se observa imparcialmente que la satisfacción de los sentidos no concede todo lo que el ser interior pide. Entonces el ser humano inicia una búsqueda que lo llevará tarde o temprano a la luz. Es así que todos los seres humanos, más tarde o más temprano, se hacen las mismas preguntas. ¿Qué es lo que necesito para ser completamente feliz? ¿Por qué somos tan diferentes los seres humanos? ¿Por qué las personas son tan distintas a mí? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Es esto lo que Dios quiere para mí? Y muchas preguntas más que lo llevan a iniciar una búsqueda en las religiones, entre sus amigos, con sus confidentes o donde quiera que encuentre personas que crea que le puedan contestar estas interrogantes. Y es así que se descubre la otra realidad, el mundo del interior. El ser humano empieza a concederle importancia esencial a lo que vive internamente. Inicia una búsqueda para llegar hasta donde su ser interno le pide. Al principio no percibe claramente lo que necesita, solo sabe que lo que está afuera no lo llena. Siente un llamado, pero no lo identifica. Es aquí donde los hombres y mujeres, tratando de responder a esta necesidad, se forman una filosofía propia o inician una búsqueda real hacia su interno. O acallan esas voces diciendo creer que lo único que verdaderamente importa es el mundo de los sentidos y sus satisfacciones, y entonces llenan esos deseos con drogas, con dinero, con diversiones, con lo que ofrece la vida externa. Y en esa decisión se va conformando el futuro. La primera de las grandes decisiones que el ser humano toma es si accede a buscar las respuestas que necesita, iniciando un camino hacia adentro de sí mismo, o inicia una búsqueda fuera de él. Es ahí donde la primera de las grandes bifurcaciones del camino tiene lugar. Ambas llevan a lugares muy distintos. Ambas están llenas de lecciones. Y en ambas el ser humano encuentra respuestas, aunque no en ambas tiene los mismos aprendizajes, como veremos más adelante. El segundo llamado. Cada ser humano, hombre y mujer, niño o niña, vive su vida buscando algo. Todos buscan la felicidad, el estar bien, divertirse, ser aceptados, ser respetados, ser reconocidos. Todos buscamos amor. Y en estas búsquedas permanentes se toman decisiones. Y estas decisiones tienen repercusiones.
y las repercusiones son los frutos con los que después se tiene que vivir, a veces para toda la vida. Y es ahí donde las lecciones de la vida llevan al hombre y a la mujer a cuestionarse nuevamente: ¿es esta la vida que deseo llevar? ¿Es esto para lo que yo nací? ¿Este era el plan que Dios tenía preparado para mí? Y en estas preguntas se encuentra escondido el segundo llamado. Un llamado del espíritu que desde adentro hace esfuerzos por superar la voz de la personalidad que ya tiene respuestas y teorías para casi todas las preguntas, pero que la mayoría de las veces falla en encontrar la felicidad que el ser necesita. Es el momento en que el mundo se derrumba. Todas las teorías siguen las explicaciones, todas las recomendaciones que el ser ha venido siguiendo no lo han llevado a encontrarse consigo mismo. Y entonces, si la persona escucha atentamente, si es capaz de acallar esa mente inquieta que lo llama a rebelarse, a renunciar a todo, a salir huyendo de lo que lo hace sufrir, si es capaz de sentirse humilde y escuchar a su espíritu, que con una voz débil pero insistentemente lo llama, escuchará el secreto de los secretos. Tú naciste para ser feliz, tú naciste para honrar a Dios dentro de ti, tú naciste para vivir una vida plena, pero tienes que escucharme, tienes que aprender a vivir contigo, no fuera de ti. La televisión, los amigos, la familia, las revistas, todo lo que encuentras afuera no son sino distracciones de lo que verdaderamente importa. Todos te recomiendan cosas que comprar, viajes que realizar, libros que leer, iglesias a donde asistir, pero nadie te recomienda que pienses y sientas lo que tu ser interno te pide. Nadie te recomienda que te escuches. Vivimos en un mundo donde todos son expertos en resolver los problemas ajenos. Un mundo de jueces que se creen capaces de juzgar a todos y a todo. Y nosotros nos sometemos a esos juicios. Los escuchamos y los seguimos a veces. Otras veces nos hieren y lastiman, porque los escuchamos y los seguimos. En todos los casos el ser humano ha renunciado a su libertad para someterse al juicio de los expertos en vidas ajenas. Y esa es nuestra vida, similar a un pequeño barco que, golpeado por las olas de la vida, viaja dando tumbos, dirigido por 1000 capitanes que creen saber cuál es el mejor destino que nos conviene seguir. Por eso es que les digo, mediten, 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 retomen el control de sus vidas, denle a su ser espiritual interno el control de lo que desean hacer. Yo les propongo cumplir con sus misiones. Primero, honren a su cuerpo físico. Segundo, sean felices. Tercero, honren a Dios con sus vidas. Este es el camino que me propongo explicar. Honren a su cuerpo físico. Este es el primer escalón del camino hacia la luz. El cuerpo humano, esa maravilla de la creación, es ignorada, lastimada y castigada inmisericordiamente por el ser humano que vive inconsciente de que su cuerpo es el lugar desde donde él trabaja. Una de las grandes razones por las que el ser humano castiga a su cuerpo es porque es el único lugar donde él puede experimentar su libertad. Cansado de tener que respetar reglas y consejos, leyes y exigencias de parte de la sociedad, de sus padres, de su pareja, de sus hijos, de las autoridades, de todo el mundo que le rodea, la persona siente que lo único sobre lo que tiene libertad es sobre cómo usar su cuerpo físico, sobre lo que puede hacer con él. Y entonces se da libertad de comer un poco más, de fumarse un cigarrillo, de tomarse una copita más, de desvelarse o drogarse o cualquier cosa que le permita pensar, al menos puedo hacer esto porque es mi vida y nadie me puede obligar a que no lo haga. Un pequeño acto que me permite experimentar un espacio de la libertad que tanto ansío porque no tengo en los demás campos de mi vida. Y entonces el ser humano se vuelve
obeso, vicioso o enfermo. El cuerpo, nacido para servir al hombre como una maquinaria de precisión maravillosa, con todo un sistema perfecto para mantener la salud del ser, se vuelve una máquina defectuosa, lastimada y llena de necesidades que enferma al ser humano y lo vuelve ahora su esclavo. Cada acción reclama su efecto tarde o temprano. Por eso, el primer acto consciente que nos acerca a la luz es honrar nuestro cuerpo. El cuerpo es el lugar desde donde trabajamos para acercarnos al mundo de donde vinimos. Es el instrumento perfecto para que el ser pueda acceder con libertad hacia el ejercicio supremo del ser humano, trabajar para crear, al igual que Dios. El cuerpo es un laboratorio que transforma todo lo que le damos en energía. El propósito principal de la alimentación es proporcionar energía para que el cuerpo siga funcionando de manera adecuada. El propósito de la alimentación no es satisfacer al paladar. El sentido del gusto tiene una función olvidada por el hombre. Tiene la función de proteger al ser de no ingerir algún alimento que le pueda hacer daño. Pero está tan atrofiado que solo algunas cuantas personas realmente pueden detectar aquellos alimentos que están descompuestos o que lastiman al cuerpo. Si es la energía lo que proporciona la alimentación, entendamos que la energía primera que sustenta la vida en el planeta es la energía solar. Aquellos alimentos ricos en energía solar serán los que proporcionen energía de mayor calidad al cuerpo humano. En ningún momento estoy prohibiendo nada. Solo recomiendo que los alimentos de origen vegetal sean los primeros en la lista de alimentación que le da al ser humano la mayor calidad de energía. Los alimentos derivados de animales tienen ya procesada la energía solar en un nivel de menor calidad. Ellos la tomaron de las plantas y luego el hombre la toma de ellos, por lo que se encuentra más degradada. El agua que consume el ser humano debe ser agua limpia y libre de contaminantes tan frecuentes en la civilización. El agua de los ríos originalmente viene rica en energía que va recogiendo de los campos por los que atraviesa y que la fortalece en muchos sentidos. El agua es uno de los mejores alimentos que el ser humano pueda tomar, tanto por su contenido energético como por los procesos que dentro del cuerpo el agua efectúa. El agua limpia desintoxica, energiza, magnetiza y provee al ser humano de un medio de conducción de energía limpio y excelente para que realice muchos de los otros procesos superiores que debe hacer, como más adelante lo explicaremos. Hago la aclaración que en las ciudades el agua que viaja por la red de servicios municipales es agua muchas veces libre de contaminantes pero pobre en energía. No daña al cuerpo pero tampoco le da la energía que el agua originalmente proveía al cuerpo humano, por lo que el ser humano debe de buscar energizar el agua enviándole pensamientos de armonía y bendición antes de consumirla. En todo hogar debería haber un recipiente donde continuamente se tuviera agua bendita y magnetizada con los buenos deseos de los miembros de la familia y de donde ellos estuvieran bebiéndola. La forma de magnetizarla es tan simple como bendecirla o pedir a Dios que la llene de toda su fuerza. El agua posee capacidades mucho más allá de lo que el ser humano sospecha. Sus capacidades son apenas reconocidas por algunas cuantas personas, y la ciencia apenas está iniciando una investigación para entender estos llamados fenómenos por ellos. Otro aspecto fundamental es la respiración. La respiración es una operación sencilla que el ser humano practica desde que nace, pero no ejercita de manera adecuada. La respiración debe llenar la caja torácica, debe llenar la parte baja del vientre y debe llenar la capacidad pulmonar al menos unos cuantos minutos diarios. El ser debe practicar estos ejercicios de respiración completa al menos unos cuantos minutos diarios,
Series de 10 repeticiones practicadas al menos 3 veces diarias le puede proporcionar al ser una vida completamente distinta, que le dé la satisfacción de estar vivo, pero cuidemos de que el aire esté libre de contaminantes tan comunes en la sociedad actual. El ejercicio físico es otro de los elementos que el ser debe practicar para mantener su cuerpo funcionando. Cada músculo de su cuerpo ha sido colocado ahí por la naturaleza, sabiendo que cumple con una función importante para el ser. Ningún músculo está de más, y cada uno de ellos puede atrofiarse si no se ejercita. Nuevamente afirmo que el ejercicio es vital para que la persona pueda vivir en paz consigo misma. La sensación de bienestar que sigue a una corta sesión de ejercicio físico le permite al hombre y a la mujer recordar que cuentan con un cuerpo que está al servicio del ser superior, y no al revés. El descanso es también un elemento a cuidar. El cuerpo requiere descansar de forma completa periódicamente, no únicamente para que los músculos puedan estar libres de cansancio, sino para que ciertas funciones mentales y químicas puedan llevarse a cabo mientras el cuerpo duerme. Poco descanso incrementa el estrés y deja funcionando de manera inadecuada muchos de los procesos del cuerpo. A largo plazo genera inestabilidad emocional, enfermedades y una baja energía en general. En resumen, los hábitos diarios son los que aseguran la salud o la enfermedad de las personas. Malos hábitos son la causa raíz de que muchas de las enfermedades humanas. El equilibrio puesto en cada uno de los actos de nuestras vidas ayuda a mantener ese estado de bienestar tan importante para caminar armónicamente hacia la luz. Honrar al cuerpo físico es vivir una vida armónica, respetando sus necesidades y disfrutando de sus capacidades. El cuerpo es el altar donde se honra a Dios. Esta es una de las frases que muchas antiguas tradiciones mantenían presente. El cuerpo es un regalo de la Madre Tierra. Es el primer regalo que recibimos al llegar a la Tierra. Es el último que entregaremos al terminar nuestra existencia, y por lo mismo es un don con el que vivimos toda nuestra vida. Por esto es que les digo que el camino hacia la luz requiere honrar a nuestro cuerpo físico. Sean felices. Así como el ser humano debe honrar a su cuerpo físico, lo debe hacer también con la madre que le dio el ser. Y no me estoy refiriendo a su madre biológica, estoy hablando de la Madre Tierra. La Madre Tierra le concedió lo mejor que tenía, lo más selecto de su materia para que construyera su cuerpo físico. Este acto de amor debe ser recompensado a través de un respeto a la naturaleza. La Madre Tierra requiere de todos sus hijos respeto a sus procesos, respeto a sus mares y bosques, respeto a sus montañas y a sus valles, respeto a sus criaturas, que no están aquí para servir al hombre, están aquí, al igual que él, para aprender a ser seres orgánicos superiores, para lograr el equilibrio en la naturaleza. Cada ser orgánico debería estar consciente de que su lugar dentro de la naturaleza está resguardado y seguro mientras no viole las leyes de la convivencia armónica, ecológica, dirían los científicos. Pero la ecología es una ciencia demasiado nueva para la moral y los hábitos humanos. Es aquí donde el llamado para todos aquellos que siguen este camino hacia la luz se hace más fuerte. La Tierra necesita de todos sus hijos conscientes para retomar ese camino de equilibrio que está perdiendo por el avance ciego que en los últimos 200 años el hombre ha venido dándole a su civilización. Entramos ahora a tratar el tema de la felicidad. Dijimos que el ser humano nace para ser feliz, y en esta frase se resume todo un camino de sencillez. Los niños lo manifiestan, y ellos no son maestros de sabiduría, son simplemente niños. Pero los niños no han perdido lo que el adulto pierde cuando crece escuchando a los demás. El niño no ha perdido su inocencia. El niño todavía escucha a su interno, y porque lo escucha, sabe lo que quiere, y lo pide, lo busca, y no se aparta de su objetivo hasta que lo encuentra. Y entonces regresa a su estado de felicidad interior.
Si el niño se enoja, busca no estar enojado. Si el niño sufre, busca no sufrir. Si el niño pierde la sonrisa, busca encontrarla en la diversión, en el juego, en todas sus acciones. Así de simple es la vida. Pero los adultos sufrimos y buscamos la raíz de nuestro sufrimiento afuera. Y entonces encontramos que nuestra vecina o nuestro jefe, nuestros hijos, alguien hizo algo muy malo y por eso estamos enojados. Ellos son los culpables, ellos me hicieron enojar. Los adultos nos contentamos, pero guardamos los recuerdos. Esos recuerdos que nos enseñan a no confiar en esas personas que nos han hecho sufrir. Y entonces, la próxima vez que las vea, sabré que no debo confiar en ellas. Y así vivimos, guardando piedras en nuestro corazón. Una piedra por cada persona que me ha hecho sufrir, otra piedra por cada cosa que la vida me ha dado como problema, otra más por todas aquellas cosas que he deseado en la vida y no he podido conseguir. Y vamos por la vida cargando ese costal de piedras, quejándonos de que la vida es agobiante. Cuando llega un momento de felicidad, deseamos que no termine nunca, pero internamente estamos convencidos de que terminará. Y eso nos angustia. En medio de la felicidad que experimentamos, nos angustiamos porque sabemos que no será para siempre, o recordamos a alguien que nos gustaría que estuviera con nosotros disfrutando de ese momento, y entonces nos entristecemos porque esa persona no está. Y el momento de felicidad se nos va entre la angustia de lo que no ha pasado y la añoranza de los recuerdos que reclaman un lugar en nuestra mente. El presente es un espacio de tiempo corto, demasiado corto para desperdiciarlo, entre un futuro que no ha llegado y un pasado poblado de fantasmas. Y es en el presente el único tiempo en que se puede disfrutar de la felicidad. Por eso el camino a la felicidad no es un sendero largo, no es que debamos esforzarnos para ser felices. Debemos dejar de esforzarnos y ser como niños, sencillos, simples, viviendo el momento, disfrutando de cada cosa que la vida nos da, aceptando lo que tenemos y no deseando hasta la obsesión lo que no tenemos o lo que no somos. El hombre se esfuerza para no ser feliz, lucha para tener todo el control de su vida y al no poder lograrlo, pierde la felicidad. Ser feliz implica disfrutar de lo que se tiene, como los niños que juegan con piedras, con su imaginación, con sus manos, con lo que tengan a la vista. Disfrutar de lo que uno es, sin desear ser como otros, sin desear cambiar el color de los ojos o la forma del cabello. Es aceptarse como uno es. No implica no cambiar, es aceptarse como uno es. Es el primer paso a la felicidad. En la búsqueda de la felicidad, el ser humano ha inventado fórmulas y estrategias que lo han llevado a perder lo más importante. El hombre y la mujer han perdido el contacto con su ser interior. Por mucho tiempo he estado llamando a los hombres y mujeres de las escuelas y organizaciones espirituales para que mediten, y normalmente he escuchado que no saben meditar. Me piden fórmulas, recetas mágicas para lograr establecer el contacto con su ser interno. El ser piensa que escucharse no tiene sentido porque cree que meditar es pensar y no percibe diferencias entre estos dos actos. Pero meditar no es pensar. Meditar es trascendente. Pensar es trivial. Meditar es profundizar en lo más interno del ser. Preguntar, preguntar, preguntar y volver a preguntar. Y después, cuando las preguntas cesen, escuchar, escuchar, escuchar y volver a escuchar. Dejar que el corazón hable, que la personalidad, cansada de buscar respuestas afuera, cansada de escuchar comerciales en la televisión, dando consejos contradictorios para que las personas vivan una vida que no tienen y se conviertan en personas que no son, deje finalmente que el corazón hable. Y tal vez no le diga mucho, tal vez solo diga, busca a Dios dentro de ti, tal vez solo le diga, no sufras, yo estoy contigo.
O tal vez simplemente surja la convicción de que no tienes por qué ser lo que no eres, o no tienes que tener eso para ser feliz. Pero el logro será inmenso, porque el alma ha hablado y ha sido escuchada. Ese es el primer paso. Es el primer escalón para encontrarse consigo mismo. La meditación es el ejercicio más valioso que un discípulo puede hacer para llegar a restablecer el contacto con su alma. Pero debe hacerlo con disciplina, debe hacerlo con la misma regularidad con el que toma sus alimentos, debe hacerlo parte de su vida. La felicidad no es algo inalcanzable. La felicidad es el estado natural del ser, es el estado donde el ser humano honra a Dios. La felicidad atrae la salud, normaliza las funciones del cuerpo, genera energía positiva en la vida de la persona y de las que lo rodean. Es una fuente continua de vida rebosante de buen humor y de bienestar. Y no implica que las personas no deban sufrir. La vida inevitablemente viene cargada de lecciones, pero la persona que ha aprendido a ser sencilla toma el sufrimiento que la vida le da y se pregunta, ¿cuál es la lección que se esconde detrás de este sufrimiento? Cuando esa pregunta es respondida, el sufrimiento se torna menos pesado. Ya aprendimos lo que los causó. Y ahora trabajamos en las otras preguntas importantes. ¿Por qué me duele tanto? ¿Qué parte de mí debo fortalecer para que no me duela tanto? El ser humano debe aprender a amar sin apegos. El amor es un sentimiento que proporciona libertad. Amar en su forma más pura es libertad. Amar con apegos es necesidad, y la necesidad es síntoma de que hay algo que nos falta para estar completos. Los dolores del alma muchas veces se deben a la incomprensión, no de los demás que no entienden lo que yo hago por ellos, sino de la persona que sufre, que no entiende que debe amar a las personas por las personas mismas y no esperando algo a cambio. El amor es algo personal. No se puede esperar que otra persona sienta exactamente lo mismo que nosotros sentimos. Ellos son libres de sentir como su corazón les dicte, pero hay algo que no debemos olvidar. En el grado de amor que concedemos a otras personas, estará el grado de amor que recibiremos de ellas, o el tamaño de la lección que dejaremos en sus vidas. Habrá muchas ocasiones en que las personas a las que amamos no nos den la misma calidad de sentimiento, pero en algún momento de sus vidas ellas sabrán que hubo alguien que las amó profundamente y eso les estará enseñando una lección de amor. Si nuestro amor hacia ellas es lo suficientemente grande, el haberles dejado esa lección debe ser suficiente para que nosotros encontremos consuelo al saber que hemos hecho algo por ellas. La felicidad es entonces el segundo paso para llegar a ese camino hacia la luz. Recuerden que en este sendero que juntos andamos, primero iniciamos un cambio interior y poco a poco empieza a darse un cambio en el exterior. Primero se es y luego se hace. Primero se transforma el ser y después se transforma el mundo en que vive. Seguir el camino hacia la luz es seguir una de las más grandes aventuras que el ser haya empezado en la vida. Es encontrar el vellocino de oro, que al igual que Ulises, habrá que encontrarlo después de superar muchas batallas. Honrar a Dios. El camino hacia la luz es como el camino del guerrero. Un guerrero mantiene su mente y su cuerpo preparados para la lucha en todo momento. El enemigo acecha. Puede estar en cualquier lugar, puede aparecer incluso cuando el guerrero duerme. Por eso se mantiene preparado. Sus armas son la disciplina a la que somete su cuerpo, alimentándose correctamente, ejercitándose de manera adecuada, manteniendo el equilibrio con la naturaleza, comiendo los frutos que cada estación le brinda, porque entiende los ciclos de la naturaleza y entiende que su cuerpo obedece también a estos ciclos. No castiga a su cuerpo con vicios ni con malos hábitos, respeta la noche para dormir y se levanta temprano al igual que el sol para crear con sus manos y su mente lo que corresponda al día. El guerrero sabe que la lucha que libra es contra sí mismo, contra los hábitos que la sociedad ha sembrado en él.
contra los pensamientos ajenos que se cuelan en su mente, derivados de la publicidad y la forma de vida antinatural que el hombre y la mujer actual han construido. El guerrero no se aleja a una montaña buscando su armonía interior. La lucha es interna. A donde quiera que vaya sabe que los fantasmas se encuentran dentro, no fuera. Las calles de las ciudades no son sino el campo de batalla donde se refleja, pero las luchas son internas. Adentro es donde las decisiones se toman. Es adentro donde el corazón llama y la mente ignora. Es adentro donde el alma grita, mientras la conciencia distraída pretende encontrar afuera lo que el alma siente. La lucha es interna y las lecciones también. Por eso en este camino hacia la luz debemos estar alertas, meditando todos los días, en cada momento, escuchando esa parte de nosotros que siempre ha permanecido ahí en espera de que la notáramos. Yo estoy hablando por ella, en su nombre. Uso sus palabras porque yo la escucho y la percibo detrás de las máscaras de todos los hombres y mujeres que usan. Máscaras que solo sirven para engañarse y engañar a los demás. Máscaras que reflejan sentimientos que no sienten, pero que son los que la sociedad acepta como correctos. Máscaras que les hacen tomar decisiones que saben incorrectas, vivir una vida que no les satisface, levantarse cada mañana sabiendo que hay algo importante que no están logrando, acostarse cada noche con la sensación de que su vida no les está dando lo que su alma les reclama. Una sensación de vacío y confusión que solo los lleva a levantar su vista hacia Dios y pedirle que les dé un poco de luz para encaminar sus pasos por el sendero correcto. Yo les digo ahora, Dios ya les ha contestado. Él les ha dado todas las respuestas y las llevan dentro de su corazón. Las llevan insertadas dentro de su código genético espiritual. Las respuestas están adentro, no afuera. Buscan en las religiones recetas mágicas, asisten al psicólogo para que les ayude a contestar preguntas que son de ustedes. Hablan con sacerdotes que nunca han estado casados para preguntarles cómo deben educar a sus hijos o cómo tratar a su pareja. Se afilian a escuelas filosóficas y pretenden sacar de allí todas las respuestas a sus preguntas. Y nunca le preguntan a su ser interno, siendo que es Él el único que tiene todas las respuestas. Él que los conoce desde antes de que nacieran. Él que ha vivido todas y cada una de sus decisiones, que sufrió cuando ustedes tomaron esas decisiones equivocadas, que ahora se tornan en lecciones de vida que los hacen sufrir. Que sufrió cuando en su inconsciencia perdieron el rumbo de su vida y sabía que ese camino solo les daría más sufrimiento. Él que sabía que ese sufrimiento tal vez los llevara a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en la búsqueda de respuestas tal vez le dieran una oportunidad de escucharlo a Él. Porque Dios, ese Dios que todos buscan, habla dentro de ustedes. Esa voz que solo en la meditación se capta es la voz de Dios que les indica hacia dónde deben dirigir sus pasos. Por eso yo les digo, mediten, 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 pregunten lo que necesiten saber. Ahora mismo, después de que dejen este escrito, tómense un momento, cierren sus ojos, perciban la sensación de saber que ya han llegado. Tienen la respuesta a sus preguntas. Solo basta escucharlas. Están allí, adentro de ustedes mismos, todas las respuestas, incluso las respuestas de aquellas preguntas que no han formulado todavía. La luz del alma se manifiesta dentro del ser humano, porque todo ser humano tiene un alma, aunque sería más correcto decir, toda alma tiene un cuerpo, un ser humano, pero esto último no es cierto, porque hay almas que no están viviendo en la tierra, por lo que no podemos afirmarlo. Lo importante es entender que somos almas pasando por una experiencia humana. Almas que hemos olvidado nuestra naturaleza espiritual. Almas amnésicas, sufriendo del olvido, porque nada en nuestra civilización nos recuerda de nuestro origen divino.
Solo algunas de las religiones lo recuerdan débilmente, pero todo lo entorpecen cuando nos enseñan que para vivir cerca de Dios tenemos que encarcelarnos dentro de sus códigos y leyes que han dispuesto para engrandecer a la institución. Todo lo obscurecen cuando nos enseñan a temer más que a amar. Debemos honrar a Dios, sí, pero a Dios no se le honra cuando sometemos nuestra mente a dogmas irracionales. A Dios no se le honra cuando buscamos escapar de nuestra realidad y nos afiliamos a escuelas que prometen un futuro esplendoroso en otros mundos. Tampoco se le honra cuando el guía o sacerdote nos consuela diciendo que no nos preocupemos por la justicia, porque en el cielo hay un Dios que todo lo ve y que nos colocará cerca de él llegado el momento. Si estamos en el mundo es porque hemos venido a aprender una serie de lecciones que nos permitan ser felices en el mundo, no en el cielo. Es el momento de entender que Dios tiene una voluntad inviolable. Es verdad, nadie puede violar una ley divina. Pero las leyes divinas dejan libertades al hombre, libertades que le permiten aprender la forma correcta de vivir. Es el momento de ejercer la libertad. El ser humano somete su mente cuando el temor lo atrapa. ¿Cómo es posible hablar de condenación eterna? ¿Cómo es posible conciliar a un Dios de amor con la advertencia de que existe un ser maligno acechándonos todo el tiempo? Las instituciones religiosas han creado toda una serie de enseñanzas para aprisionar las mentes de las personas por el temor. Nadie es más dócil que una persona temerosa. Pueblos convertidos en rebaños. Esa ha sido la herencia de religiones degeneradas por el deseo de poder y control que han ejercido sus dirigentes. Misma estrategia que siguen los que predican el fin del mundo. Insertan miedo y ganan control. Y entonces ahora el pueblo los busca y los busca y los busca. Los busca para escuchar algo que les quite el miedo, que les dé tranquilidad, pero eso solo se logra si están asistiendo a su iglesia, si hacen caso de lo que ellos les dicen, si donan algo de sus pertenencias. ¿No creen que sea el momento de despertar? ¿No sienten que ya es el momento de dejar de hablar de terror y empezar a hablar de amor? Aléjense de todo aquello que solo roba la tranquilidad de sus espíritus. No promuevan más el temor. Hablen de libertad. Hablen de crear un mundo lleno de oportunidades, un mundo que les abra las puertas a sus maravillas, la maravilla de saberse con el poder de Dios para crear, para regresar a la naturaleza lo que le hemos quitado, para hacer de nuestro hogar un hogar que rinda honores a la armonía ecológica, donde podamos tener un pequeño jardín que sea nuestro vínculo con la Madre Tierra. Ahí en ese jardín podemos agradecer a la tierra que ha hecho por nosotros todo. Y si no tienen jardín, podrá ser una maceta, un arbolito, una plantita, simplemente un ser que nos recuerde que la tierra nos ha dado un espacio para vivir y por eso la bendecimos. Por eso todas las mañanas al despertar levantaremos nuestra vista al cielo y cerraremos nuestros ojos para decir desde nuestro interno, gracias, gracias por otro día, por otra oportunidad para aprender lo que vinimos a aprender, por otra oportunidad para servir. Gracias por el cuerpo que recibimos de la tierra y que alimentamos. Gracias a la tierra que todo nos da. Gracias por nuestra familia, por nuestro país, por nuestras montañas, por el mar, por lo que ustedes gusten. Y después de que hayan dado las gracias, hagan silencio, respiren hondo y dejen un espacio de tiempo para sentir el placer de estar vivo y en conexión con Dios, con su interior, con su alma. Eso es por la mañana, pero en la noche habrá otro momento especial. Ya ha finalizado una jornada más, el día en que aprendimos lecciones, un día más que convivimos con personas, que pudimos trabajar en algo, sea en la casa, en las oficinas, en la calle, en el campo, donde haya sido nuestra actividad. Hemos cerrado un capítulo más de nuestras vidas. Nos disponemos a dar la vuelta a la página del día de hoy. Y en ese momento debemos preguntarnos,
¿Qué aprendimos? ¿Cuál fue la lección de hoy? ¿A quién debo agradecer por lo que me permitió aprender hoy? ¿Qué fue lo que escribí en mi libro de la vida el día de hoy? En este momento mágico de intimidad, lo podemos hacer antes de cerrar los ojos, o lo podemos hacer con los ojos cerrados, lo podemos hacer solos o acompañados, podemos hacerlo trivial, o lo podemos convertir en una experiencia familiar que enseñe algo importante a nuestros hijos. La vida es un libro donde leemos las lecciones que Dios ha querido que aprendamos. Un día sin meditar es un día sin enseñanzas. Un día sin hablar con nosotros mismos es un día en el que perdimos la oportunidad de hacer contacto con nuestro ser interno, el único que nos conoce a la perfección. Por eso, un camino hacia la luz es el camino de la meditación, es el camino que conduce hacia adentro para poder caminar afuera. Es el camino que revela la luz del alma para iluminar la oscuridad que priva en los laberintos que la sociedad ha construido en el mundo. Escuchemos al alma, centrémonos dentro de nosotros mismos y estaremos siguiendo ese camino que nos llevará hasta encontrarnos con la verdadera luz interior. El propósito de este comunicado. No quiero terminar este segundo escrito sin antes decirles lo que pretendo con él. Todos los seres humanos hemos venido a la tierra en cumplimiento a una disposición divina, pero recordemos que Dios no tiene religión. Dios no habla en un idioma en particular. Dios no tiene color en su piel. Dios no es hombre o mujer. Dios no tiene nacionalidad, ni tiene preferidos, ni tiene a quién condenar. Dios no tiene prisa para cumplir su voluntad. Dios no siente crisis ni las ha sentido antes. Dios no se preocupa por el calentamiento global. Tampoco se aflige por las decisiones que tomamos nosotros. Dios tiene, además de la nuestra, otras millones de galaxias a las que debe atender. En cada una de ellas hay millones de soles que pueden tener varios planetas en donde haya personas como nosotros buscando entenderlo y exigiendo que los escuche. Dios es más grande de todos los seres humanos y de lo que todos los seres humanos hayamos pensado juntos. Por eso es que podemos afirmar: si existe un libro divino donde Él ha impreso su voluntad, no es en la Biblia, ni en el Corán, ni en la Torá, ni en el Chilam Balam, ni en el Bhagavad Gita. No. El único libro donde Dios ha escrito su voluntad es en el libro de la creación. Sus leyes están inscritas en medio de los astros, de las nebulosas, de las montañas, de los ríos y los mares. Están insertadas en cada átomo de la creación y nosotros somos parte de esa creación. Y tenemos átomos al igual que las estrellas y los soles de todos los rincones del universo. Y son los mismos átomos. Por eso las respuestas las tenemos dentro. Pero cada persona en su búsqueda particular encuentra algunas respuestas y en ocasiones las siente tan grandes que se llena de gozo y siente la plenitud de haber encontrado a Dios cuando solo ha encontrado algunas respuestas. Y en su entusiasmo por haber llegado a escalar un solo peldaño de esa escalera que lleva al contacto interno, lo platica con todos y se forma un grupo, luego una organización que lo sigue porque él tiene algunas respuestas y lo ven diferente y entonces lo convierten en profeta, en iluminado, en un ser que puede hablar con Dios. Y él les enseña cómo deben vivir. Y la gente le pregunta todo y les contesta y les contesta. Y la gente deja de pensar. Deja de buscar porque ya encontraron a alguien que pueda contestar sus inquietudes. Y para llegar a más gente se crea una institución, una escuela, una religión. Y el hombre, como especie humana, vuelve a detenerse. Deja de evolucionar. Sigue viviendo afuera, buscando respuesta a las preguntas que tiene dentro. Esa es la razón de por qué un camino hacia la luz enseña que debemos meditar. Ese es el propósito que busco, reorientar. Sigan preguntando, no se cansen de preguntar, pero háganlo a su alma.
Muy pronto regresaré para conversar con sus seres internos acerca de la herencia que el pasado les ha dejado y cómo ésta se une al futuro que los espera para lograr hacer que el presente tenga un sentido especial. Hablaremos de cómo los caminos espirituales del pasado y del futuro se pueden hacer incidir en el presente del ser humano. Melquisedec. En el siguiente comunicado, el tercero, se hablará de cómo unir el pasado con el futuro en el presente. Esta obra del llamado o los comunicados de Melquisedec fue recibida en transmisión telepática dentro de la Orden de Melquisedec de Monterrey y fue recibida por el hermano Alonso González y para ser difundida a toda la humanidad. Los derechos de autor pertenecen únicamente a la Orden de Melquisedec en Monterrey, Nuevo León, México. Pueden difundir este audio y darlo a conocer o comentarlo, pero